Bueno, ya estamos de vuelta aquí en VLM Noticias y nosotros poco a poco vamos a ir analizando, bueno, estos panoramas que van a quedar para el futuro presidente, el presidente electo Jimmy Morales, y estos escenarios que va a dejar el gobierno del Partido Patriota y claro, este gobierno de transición de Alejandro Maldonado. Uno de esos temas es la relación con Estados Unidos. Recordemos que sonó muy fuerte quizá esa relación con el país del norte durante todo este tiempo que hemos visto que se dan las investigaciones de la CICIG y esas presiones para la renuncia de quienes eran nuestros funcionarios. Entonces, ¿cómo queda este panorama? ¿Cómo se queda la relación con Estados Unidos y dónde tiene que entonces retomarla Jimmy Morales, el presidente electo? Le damos la bienvenida a Roberto Wagner esta mañana para que nos ayude a analizar este panorama. Roberto, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. ¿Ya más repuesto? Pues ahí vamos, María René, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Yo sé que han sido días muy agitados, pero queríamos abordar este tema que es la relación que Guatemala ahora tendrá con Estados Unidos. ¿Cómo crees tú que deja entonces el escenario el gobierno pasado y este gobierno de transición de Alejandro Maldonado? Bueno, yo creo que el gobierno de transición se está enfocando bastante en tratar de, y eso es un símbolo muy positivo, tratar de dejar el panorama digamos, la casa lo más en orden posible para que el futuro gobierno venga y no tenga mayores problemas en este sentido. Se han mantenido, digamos, mucho las relaciones, lo que es en toda la parte de Cancillería, no han habido cambios profundos de ningún tipo. También recordemos que es una institución que no ha sido marcada por todos los escándalos que caracterizaron al gobierno patriota, y que la relación entonces con Estados Unidos, pues digamos, es muy clara. La agenda de Estados Unidos sigue siendo bastante basada en los temas de seguridad. O sea, la cooperación que Estados Unidos sigue viendo, no solo con Guatemala, sino que también con lo que son El Salvador y Honduras, se sigue enfocando particularmente en ese tema de seguridad para tratar de evitar las migraciones. Y desde ese punto de vista, siento yo que se va a mantener. Tendrá que ser bastante hábil, tendrá que ser bastante, digamos, un buen lector de esa relación que puede existir con Estados Unidos, el presidente electo Jimmy Morales, para tratar de no mover mucho las aguas por ahí y evitar problemas en cuanto a lo que es la agenda de seguridad particularmente que Estados Unidos busca en Centroamérica. ¿Cómo crees que Estados Unidos está, obviamente, y esto estamos obviamente especulando de cierta manera, pero cómo crees que Estados Unidos ve la relación ahora con Jimmy Morales o qué piensa de Jimmy Morales como presidente electo? Veíamos ayer el Washington Post en uno de sus artículos, Jimmy Trump, que comparaba precisamente a Jimmy Morales con el fenómeno que está teniendo Donald Trump en Estados Unidos. ¿Cómo ves tú? Es obvio, la prensa internacional y demás ven obvio, digamos, cómo Jimmy Morales representa el voto rechazo. Jimmy Morales es alguien que, digamos, no tiene el bagaje político que tenían los otros candidatos, y precisamente se ve esa relación que es exactamente lo mismo que está pasando en Estados Unidos, el rechazo a una clase política tradicional y la aparición de una figura que tiene ciertas características similares a las de Jimmy Morales, que está encabezando las encuestas. Ahora, la cuestión está en que hasta qué punto, digamos, lo que puede preocupar en esa relación es esa falta de experiencia, qué cambios puede causar. La agenda en términos de seguridad, bueno, tenemos que ser muy claros y poner las IES, los puntos sobre las IES. Nunca existió una propuesta concreta de parte de Jimmy Morales sobre los temas que, por ejemplo, preocupan mucho a Estados Unidos, pero sí se ve, digamos, sí es un gobierno de corte conservador. Y en ese sentido los Estados Unidos sí podrían venir y decir no esperar muchos cambios de fondo o estructurales. Yo creo que desde ese punto de vista es algo bastante positivo. ¿Qué puede ser algo que puede jugar en contra de Jimmy Morales? Es haberse puesto un estándar demasiado alto en el tema de la corrupción y la transparencia, que no es un tema realmente de agenda de Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos estaba perfectamente contento con que se mantuviera Otto Pérez Molina en el poder, porque ya sabían que su agenda ya estaba fijada. Ahora, lo positivo puede ser, digamos, han sido precisamente las pautas que ha mostrado Jimmy Morales, la relación que ha tenido con los migrantes en Estados Unidos, y ese es un tema delicado, pero ese es un tema que, digamos, va a ser muy importante a tratar desde el punto de vista que tenemos que recordar. Ese es un tema de política exterior para nosotros, pero es un tema de políticas públicas para Estados Unidos. Yo creo que esa relación es algo que los gobiernos pasados nunca han logrado comprender al fondo.
Exactamente, y precisamente respecto a esto vamos a poner en pantalla ahora y vamos a escuchar las declaraciones que daba precisamente el presidente electo respecto a su relación que tiene con los migrantes. Y me dice si va entonces en buen camino a tener esta relación con nuestros guatemaltecos en el extranjero. Usted ya estuvo en Estados Unidos durante la campaña, recordemos lo que muchos consideran un paso estratégico de acercamiento con la comunidad migrante que en cierta forma influyó también en el voto en muchas áreas rurales por la cercanía justamente de estas personas con sus familias desde Estados Unidos. ¿Algo más hizo allá? ¿Dejó planteada alguna agenda o algún punto importante en aquel viaje que usted realizaba a aquel país? Claro. Aprovecho para decirles a mis hermanos migrantes que si bien es cierto, en esta oportunidad no votaron, pero sí contaron. Ellos muy amablemente estuvieron llamando telefónicamente a sus familiares y a sus amigos para que apoyaran alguna candidatura. En este caso pues fue la nuestra y muchas gracias por ese apoyo. Nosotros hicimos un planteamiento y adquirimos 3 compromisos con nuestros hermanos migrantes. Uno es mejorar todo lo que es la atención en la red consular. Actualmente se tienen 15 consulados en Estados Unidos y queremos ver si logramos ampliar paulatinamente hasta llegar a 23 consulados allá en Estados Unidos, pero mientras no se haga esa ampliación, pues garantizar un buen trato en el tema consular, darle participación a personas migrantes en la atención al público allá, garantizar que haya algunas personas que tengan la posibilidad de, aparte de hablar el inglés y el español, algún idioma vernáculo, algún idioma maya nuestro, para poder facilitar ciertos temas de comunicación. En el segundo compromiso que tuvimos fue ayudarlos a certificar habilidades. Vamos a poner un ejemplo. Allá llega una persona, empieza lavando platos en un restaurante, logra llegar a ser asistente de cocina y se convierte en chef. Pero por alguna razón deja de laborar en ese restaurante y no tiene un certificado que le garantice que es chef. Entonces tiene que ir a buscar trabajo, pero tiene que empezar otra vez o a lavar platos o a ser asistente porque no tiene una certificación que garantice sus habilidades. No significa que la embajada o el consulado lo va a hacer, pero sí le va a permitir tener nexos o algunos contactos para que puedan avalar a través de exámenes sus habilidades y poder garantizar que ellos puedan tener. Bueno, ahí está parte de lo que decía entonces el presidente electo de cómo va a apoyar a los migrantes en el extranjero. Dicen que fue una estrategia bastante inteligente el reunirse con la comunidad y tener, como él mismo mencionaba, ese apoyo de los guatemaltecos aquí con su familia. Sí, definitivamente es un tema que yo creo que ningún otro candidato antes lo había explotado también en términos electorales, pero sí considero que, digamos, los puntos clave con los migrantes es el tema de las remesas y el tema de regular la situación de los migrantes en aquel país. En base a lo que está diciendo, digamos, el apoyo consular es una cuestión presupuestaria, es una cuestión que requiere, digamos, nuevamente no es tanto de reforzar lo que es el tema de Cancillería, sino que realmente es una cuestión de que se debe mejorar el presupuesto de los consulados en Guatemala, mejorar la atención. Los funcionarios consulares en Guatemala realmente muchas veces hacen tareas extraordinarias para poder brindarle una atención debida a nuestros conciudadanos en aquel país. Pero la otra cuestión que tenemos que tomar en cuenta es que nuestros consulados, hay muchos consulados que únicamente se dedican a atender a guatemaltecos en Estados Unidos y no están dejando la función esencial de los consulados, que también es estrechar lazos comerciales con otros países, promover, digamos, lazos comerciales con otros países. Entonces, yo creo que sí es importante, pero ese es un tema presupuestario y lo más importante que Jimmy Morales va a tener que hacer es venir y tratar de negociar una mejora en cuanto a lo que van a ser los temas de un sistema de permanencia temporal en aquel país, mejorar o trabajar para ayudar precisamente a la situación, a regularizar la situación de los migrantes en aquel país, a que no sean discriminados, digamos, en cuanto a cómo se ha criminalizado la migración en los Estados Unidos, a detener las deportaciones. Y eso es una cuestión que tiene que trabajar muy estrechamente con organizaciones que ya están muy bien conformadas de migrantes en aquel país, pero que dicen, vean, el problema está en Washington. Claro. Y el problema es cómo empujar al gobierno federal. Tiene que haber mucha humildad y tiene que haber mucha serenidad en cómo venir y podemos nosotros aceptar los puntos importantes de la agenda de Estados Unidos, pero también negociarlos. O sea, el hecho de que haya una diferencia asimétrica muy marcada, obviamente Estados Unidos, la primer potencia mundial,
y nosotros pues estamos muy lejos de eso, pero eso no quiere decir que tengamos que estar de rodillas. Entonces tenemos que venir a identificar claramente cuáles son los puntos en donde en un momento dado nosotros podemos satisfacer ciertos objetivos de política exterior de Estados Unidos, pero también ellos pueden, digamos, tomar muchos de los puntos que a nosotros nos interesan, particularmente en el tema de los migrantes, particularmente en el tema de las mejoras estructurales en la región. Claro, bueno, Roberto, gracias por haber estado con nosotros esta mañana analizando un poquito entonces de esa relación Guatemala-Estados Unidos, ahora ya que tenemos a un nuevo presidente electo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y así entonces nosotros vamos a otra pausa y vamos a regresar enseguida con BLM Revista.